Bienvenidos una vez más a las Hans Sessions con su anfitrión Hans Morir. Empezamos. Excelente, muchísimas gracias por estar en la grabación de lo que sería este primer episodio, o mejor conocido como piloto. Muchísimas gracias por estar aquí. El nombre real de él es Adolfo Ramírez Sánchez, es uno de mis mejores amigos, lo conozco alrededor de hace 7 años y lo conocí estudiando filosofía. Esa es la razón por la cual tenemos un par de libros que no tienen nada que ver con filosofía, pero aprendimos la pasión de la lectura. Y hoy vamos a hablar un poco de algo que nos unió bastante. El primer libro habla del punk. Entonces, Pichor, ¿qué le parece a usted si comenzamos a hablar de Green Day? Porque sé el impacto que ha tenido esta banda en nuestra adolescencia y en el hecho de querer hacer las cosas por uno mismo. Sí, básicamente a nivel general, bueno, Green Day podría considerarse como el primer acercamiento que yo tuve con respecto a la música punk, al cual la actitud de las personas que conformaron la banda en un inicio siempre me pareció que era lo más ideal para hacer música. En el momento en que yo conocí a Hans, yo la verdad no tenía la aspiración real de conformar una banda, siempre me pareció un sueño demasiado alejado de mí. Y la verdad es que cuando aprendí a tocar un instrumento no era como la finalidad, formar una banda, siempre toqué como por mí y para mí. No me lo tomé demasiado en serio, la verdad, el instrumento nada más llegó a mí y lo intenté, me pareció interesante, es un instrumento con el que me logro comunicar bastante bien, lo que toco es la guitarra, de hecho. Ya para el momento en que escucho Green Day como tal, como la banda, por ejemplo, pues entonces conozco el tipo de género que quiero interpretar y con Hans creo que se me abrieron las posibilidades porque siento que fue la primera persona que realmente se tomó la vara en serio. No solamente pensó en hacer música, sino que la quería llevar a la práctica, como un estilo de vida, como también pues hacer una banda. La iniciativa realista de lo que él quería o pensaba hacer en ese momento. De hecho es interesante, al final de cuentas cuando conocí a Hans, bueno, Hans tenía la pinta de un metalero cualquiera, la verdad. Tenía yo me acuerdo porque de hecho era muy interesante nuestros primeros roces. De hecho me parece interesante mencionarlo, que nos conocimos en la escuela de filosofía. Ese video no está patrocinado por nadie, pero bueno, se fue en la Universidad Nacional, nadie nos va a pagar ni picha aquí, todos breteamos para pagar la luz de este trabajo. Y yo estoy aquí invitado, robándome maní, man. Básicamente que, sí, bueno, lo conocí en la escuela de filosofía, que me parece que es un lugar interesante para conocer a un aliado músico, porque la verdad es que no tenía ni idea de lo que me iba a enfrentar. Ahí se conoce mucha gente con arte, con influencias artísticas, y los primeros intentos que tuvimos o acercamientos, creo que fueron incluso medio ásperos, porque Hans no se sentía del cómodo, porque yo siempre decía, este man tiene unas botas muy pichudas. No lo decía, se me quedaba viendo, yo pensé que me iba a saltar. Es que yo simplemente era una persona con cabello largo y había otro tipo que me estaba viendo las botas. Entonces, no sé, estábamos en Heredia y había mucha delincuencia. Pero usted estaba guapo, pero también, bueno, no Sí, pensó en la sí, posibilidad sí. de este man quiere conmigo. Sí, ahí seguía teniendo dudas sobre mi sexualidad. Ahora me identifico como un mueble, ¿no? No, Con razón me dan ganas de tocarlo. Sí, por eso me dan ganas de sentarme en usted. No, yo pienso que independientemente de que tuviéramos esas asperezas al inicio, no fue el hecho de escuchar como metal o ese ride que nos unió por dicha. Porque a decir verdad, cuando yo lo conocí a usted y nos rodeaba un montón de gente que eran como los típicos metaleros, yo entraba en conflicto con ellos porque eran demasiados true para mi gusto, demasiados puristas, demasiado clásicos, y era raro porque intentaban verse como transgresores con sus spikes y cuero y sus chaquetas y todo, pero al final de cuentas terminaban haciendo como un mismo cliché en su vara y no hacían un aporte real. Y recuerdo que cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de música, fue porque teníamos algo en común, teníamos una guitarra con un montón de polvo guardada en el armario y intentamos, digamos, buscar cosas en común más allá de lo que estaba contaminando ese ambiente, que era el metal. Porque es raro porque mucha gente nos podría tirar hate, pero no eran una minoría. Realmente en filosofía
digamos, así como en la UCR utilizan el término chancletas porque hay unas personas con un porcentaje muy grande que tienen un cierto estilo de vida o pensamiento. En el caso de los metaleros de la UNA era lo mismo. Entonces, no sé, me llamó la atención que la primera vez que nos vimos y hablamos de música, destinamos que íbamos a hacer covers de Escorbuto, Gigi Allen, Sex Pistols, y yo ahí tuve mi primera canción que era ¿Cuáles son sus logros? Y creo que fue como algo grande. Digamos, ¿a usted qué le pareció el hecho de tener la oportunidad de en su primer ensayo poder componer, teniendo en cuenta que éramos los dos unos principiantes? Bueno, ni siquiera Sí, principiantes, sí. eran unos wannabe. Hey, vamos a ver, es lo más divertido de todo esto y por eso lo menciono desde esa perspectiva. La pregunta inicial es qué le parece Green Day y al final tenemos hablando por la tangente. Pero, ¿qué es lo que pasa y cuál es la similitud? La música que me inspiró a Green Day siempre fue como una música sencilla, básica, no se ocupan demasiados elementos para hacer que la música suene con actitud. Entonces eso siempre me llamó la atención, la verdad. Más allá de generar impactos, pues, tradicionales en la música, siempre busqué que la gente tuviera una reacción. La posibilidad de componer en la banda se me abrió no solamente por ese acercamiento simplista de tomar un instrumento y hacerlo con lo que uno podía, con lo que tenía, que al final de cuentas fue una gran oportunidad, porque si bien no era mi objetivo tener una banda, sí fue una forma de poderme expresar y yo no era ningún Ujú. maestro guitarrístico ni picha y eso es otra cosa que, pues, repudiamos en ese sentido. El metal siempre ha sido como el género por excelencia del virtuosismo Mm. y actualmente muchas bandas se han enfocado en convertir sus obras y artísticas en algo más pues contemplativo, que la gente pueda llegar y observar a un guitarrista haciendo un solo de 17 minutos y que digan, madre, qué impresionante este perro como hace la guitarra hasta la toca con la punta de las nalgas y ya todo el mundo está brincando. Ujú. ¿Entienden? Nunca ha sido el objetivo para mí. Entonces, la posibilidad de componer con una banda de punk me dio la oportunidad de abrirme y quitarme también ese miedo, porque al final de cuentas, pues siempre existe esa vara de, madre, ¿usted está seguro de lo que está haciendo realmente? Dedicar horas de ensayo a una vara que usted realmente no lo va a llevar a ningún lugar y no ocupa pues, tampoco demasiado virtuosismo hacia dónde lo está llevando, pero pues así fue y de hecho, pues la banda que tuvimos siempre fue más allá incluso de la música. Entonces fue interesante, o sea, esos primeros acercamientos compositivos pues me dieron la oportunidad de crear y acercarme a ideas que me gustaban. Totalmente de acuerdo. De hecho, que hay dos aspectos que me gustaría resaltar para desarrollar el cómo iniciamos Lucifer y entrarnos más en el tema. El primer aspecto es que, ¿usted considera que lo que nosotros hacíamos o la razón por la cual nos enganchamos del punk, que yo siempre he pensado, a nosotros el punk rock no nos afectó, a nosotros el punk rock nos infectó, porque nos fuimos a la picha, digamos. O Sí. sea, usted tuvo conflictos como con su mamá, en su momento. Y yo tuve que darle un stop a Lucifer porque yo me estaba volviendo muy crazy. Pero digamos, usted siente que el punk es un movimiento, y llamo movimiento, o sea, algo más allá de la música, algo que trata meramente como, o sea, no importa cómo usted interprete la música, sino el mensaje que usted te está brindando, o cuál es su visión de el punk a referencia del metal, ya Ujú. que usted, o sea, mucha gente lo ve a usted en la calle y dice, este es un metalero típico, Totalmente. pero lo que no saben es, como dice Venom, ¿verdad? Long haired punks, punks de pelo largo. Ujú. Sí, sí, bueno, básicamente yo creo que el punk no es ideológico en absoluto. La gente tiene la costumbre de encerrar el punk como algo más de expresión anárquica. Y ya estamos hablando nada más de anarquismo, pues ahora también tiene otro tipo de influencias, pero yo creo que va más allá de eso. O sea, definir realmente lo que es el punk, y eso es curioso porque comparte eso con la filosofía. Usted no puede definir qué es filosofía porque se aplica en muchos ámbitos de su vida. Creo que el punk es lo mismo. Es una forma transgresora de romper estereotipos en todos los sentidos posibles. Incluso creo que las primeras corrientes del punk ni siquiera buscaban realmente formar un criterio político o modificar el criterio de las personas que, o sea, siempre fue una crítica a la autoridad como una forma impositiva. Y eso era lo que estaban buscando. La imposición es lo que detesta y reprocha al punk. Y como un género musical,
ya específicamente hablando de lo musical, pues es un género primitivo en el sentido y descartando toda posibilidad de que se escuche primitivo como algo Avanzado, pues despectivo. desarrollado. Sí, o sea, porque mucha gente que piensa en primitivo como, madre, no tienen la capacidad de tocar nada No, mejor. la vara fue un toque como una vuelta a las raíces, mae. Porque si Sí. usted ve a los Ramones, mae, con la ropa que usaban, mae, los maes estaban muy basados en varas de los años 50, mae. Pásame el LP de los Ramones allá para ilustrar eso, Ah, man. la Hay uno que verga, se llama man. Rocket to Russia. Mae, ¿y dónde coño está esto? Pues sí, mae, era eso, es como, precisamente como lo dice pues Damián, mae, al final de cuentas es un volver a las raíces, es Sí, mae, más volver a... porque, digamos, mae, ya, mae, este álbum es del 75, creo, el primero, mae. O, mae, digamos, o sea, para ese entonces, mae, en el Reino Unido, mae, todo el mundo estaba muy enganchado ya con el rock progresivo ya hiperdenso, Yes, Cream Crimson y obviamente estaba Pink Floyd ahí, ya, liderando todo el movimiento, mae. Entonces, mae, o sea, yo creo que, digamos, es como que estén unos maes ahí, todos elitistas y académicos diciendo que lo que usted toca es vara, porque los maes son ahí un sweet picking ahí, todo O cerdo. de conservatorio, ma. Entonces la vara fue como, ma, no, ni mierda, ma. Ningún hijo de puta estirado va a venir a decirme a mí cómo yo tengo que tocar, ma. Si yo quiero tocar 3 acordes en mi canción, bueno, los voy a tocar y punto, ma. Totalmente, En vez man. de ese sweet picking ahí que estaban haciendo, ma. Y de ahí viene el famoso I Hate Pink Floyd, ma. Exactamente, Ajá, ma, y sí. The Rotten. Sí, ma, pero di, esa es la vara, y si usted ve la vara, digamos, o sea, Clash o Sex Pistols, comparado a un álbum de la época como, qué sé yo, sea Animals de Pink Floyd, ya así, diciendo algo así muy simple, lo primero que se me viene a la mente, ma. Y obviamente, ma, usted los ve y usted dice, ma, qué varas, ma, ¿en serio estos discos salieron el mismo año, ma? Sí. Las varas así, ma, y todavía estoy buscando esta vara, ma, ya se lo paso, ma. Sí. Ma, y siguiendo con esa idea, básicamente es esa posibilidad. Es que, ma, es interesante porque al final de cuentas, yo sé que el discurso del punk podría llegar a interpretarse hasta en contra del clasismo por todas estas críticas, porque al final de cuentas, si ustedes se ponen a escuchar, pues, y lo ven en retrospectiva, hemos criticado, o al menos yo he tocado los puntos diciendo que es una protesta. Pues es un punto a favor, siempre es un punto que toca el punk, pero el asunto aquí es que al final de cuentas el metal en cierta medida también se ha tornado eso, que es como una música clasista en el sentido de que no todo el mundo tiene acceso. Muchas gracias, ma, ya le voy a pedir a producción ahí. Es como esa cuestión de que no todo el mundo puede tocar metal porque no todo el mundo tiene los conocimientos y acceso a esas varas. Así como no todo el mundo tiene el acceso a poder escuchar metal porque pues es una música para intelectuales, supuestamente, ¿entienden? O sea, no sé, son muchas varas. Al final de cuentas, también lo veo de otra perspectiva. El punk permite la interacción. Porque desde el momento en que la gente que admiramos tiene que estar encima de una tarima de 300 metros de altura para estar encima del resto del público, para interpretar esos magníficos solos, mae, pues yo siento que ya hay una cuestión de superioridad. El punk nunca ha necesitado una tarima para ser interpretado. El punk puede ser interpretado en una cochera con 2 amplificadores de mala calidad. Y ahí está la esencia de la vara, mae. Ah, de hecho, no sé si han visto los videos de un man de YouTube que se llama Hate65, man. My hates Totalmente, Sí, mae. exactamente, y usted ve esos Hardcore, chivos de esos ajá, as maes, fuck, sí, ajá. sí, o como man, cualquier chivo de hardcore que usted vea, inclusive hasta en la actualidad, man. Sí, Sí, man, los maes ahí tocando así en el suelo con todo el mundo alrededor, man. completamente, Está mae. cabrón, man. Yo creo que admiro eso, mae. Eso me ha llevado a mí a esto. Y volvemos al punto que me también tocaba Hans en la pregunta, mae. Yo tuve problemas con mi mamá. Ojalá hubiera sido solamente problemas con mi mamá, mae. También fue eso. O sea, yo conocí la filosofía y conocí el punk y conocí a Hans en momentos, mae, que pueden ser como de inflexión en mi vida. Momentos en los que yo realmente necesitaba, estaba llegando a un punto en que ella no sabía qué hacer conmigo. Y conocí la música. Suena como historia, mae, chiquito trastornado, mae, pero al final de cuentas es así. Y la música me dio la posibilidad de expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Era mucha frustración, sin la necesidad de sentirme juzgado. Que es otra cosa, mae, al final de cuentas. Y por eso me gustaría dejar claro que no estoy de acuerdo con la idea de que el punk es ideológico. Porque es limitarlo, mae. O sea, usted no puede hacer punk si no está expresando una imagen
política, o sea, no va por ese ride, mae. O sea, han habido problemas tan grandes, mae, con respecto a esto, mae, porque han malinterpretado bandas completas y sus pensamientos individuales. Y vaya, los problemas que yo realmente tuve a ese nivel fueron como de realmente eso, mae. Mi mamá pensaba que yo siempre iba a ser como típico muchacho, mae, monaguillo, serio, centrado, y digo monaguillo por eso, porque al final de cuentas era como el típico mae que nada más llegaba, pues seguía los lineamientos y después estaba tranquilo con su vida, mae. Cuando usted llega y se enfrenta a la realidad, se da cuenta de que eso no es suficiente y necesita algo más. La vida natural, la vida cotidiana no me llenaba, mae. Qué loco. Mae, bueno, aquí es donde voy a entrar con mi segunda pregunta, que, bueno, más que pregunta es un enunciado, y a partir de ahí vamos a hacer la introducción a Lucifer. Mae, hay una vez que yo recuerdo que estábamos en el AMPM que queda por su choza y estuvimos hablando un poco de lo que es como el ocultismo, satanismo, o sea, así como el camino de la mano izquierda, y el sendero de la mano izquierda, mejor dicho. Y aquí fue donde yo decidí hacerme estos tatuajes, que era el Solve y Coágula. Esto lo menciono porque, Damián, ¿me puedes alcanzar un libro que está abajo, mae, a mano izquierda, que se llama Ritual y Dogma de Alta Magia? Es que atrás sale una imagen de Baphomet. O no sé si Mae, la quiere agregar luego en edición, pero da igual. La cosa voy a está que buscarlo. cuando estuvimos en ese lugar, estuvimos hablando un poco de en sí el significado de Baphomet o su propuesta, que básicamente es la creación a partir de la destrucción. Cuando nos comenzamos a cuestionar inicios de ciertas bandas, podemos poner el inicio de, por decir algo, Pistols, el vocalista del Cheap Trick, creo que es Mark Bolan, o sea, o en su momento Bowie, David Bowie. O sea, lo que trataba es como de quebrantar algo que ya existe, o incluso los mismos Beatles, digamos. No son nada punk, o sea, el hecho, cuando los Beatles existían en un contexto, que la gente los veía como drogadictos. Total. Simplemente Sí, porque sí. tenían un poquito el pelo más abajo de las orejas. Elvis, mae. Elvis, por decir algo, con sus movimientos de cadera. Entonces, digamos, la imagen que están viendo acá en pantalla es la imagen de Baphomet. El autor es Eliphas Levi. Digamos, esto es un boceto y por eso es que este tatuaje, verlo en pantalla, estas letras se ven así como fuera pero la intención de eso es el do it yourself. Entonces acá es donde Háblale quiero al micro, entrar. papi. Ajá, acá es donde quiero entrar a lo que sería Lucifer. Mucha gente no sabe qué es Lucifer, pero este fue como el puente o la Y, de muchos proyectos. Y estoy hablando, de Euthanasia, Bad Day Sony, de Magoji, o sea, estamos hablando de que en un momento nosotros queríamos realmente llevar ese caos y acompañarlo de una banda sonora y nos hicimos como de la idea de que íbamos a hacer un álbum únicamente, pero que diga, el resto simplemente iba a ser performance. Y así lo hicimos. Entonces, me gustaría que sea usted quien comience a hablarnos de lo que fue Lucifer desde sus raíces, desde sus inicios, desde que estamos en filosofía. Yo le dije a usted, hagamos estos covers hasta que ensayamos, hicimos cuáles son sus logros y los ensayos en garaje, en su choza, las 22 canciones que hicimos, el demo que hicimos, todo, adelante. Perfecto, mae. Y esto es un momento que amerita una cerveza, así que yo digo que le pasen una cerveza a la cámara. Bueno, y también salud. Mae, necesitas hidratarse, ya también creo que tiene una. Sí, mae, y esto lo amerita, sí. Sí. Como ahí. Ahí. Todos tenemos Que cerveza en se mano. oiga, que se Sí, oiga, sí, que se sí. oigan los micros, mae. Salud por Lucifer. Por Lucifer. Mae, básicamente, mae. Bueno, ya han visto, mae, cómo nos expresamos el proyecto en general. Y esto es, creo que es una perspectiva, pues, mutua. O sea, los dos no pretendíamos, no éramos pretenciosos con el proyecto de Lucifer. Y a lo que me refiero con pretensión, mae, no es precisamente eso. Nosotros no buscábamos con Lucifer, pues, encantar al público, ni buscábamos,
recibir aplausos, ni buscábamos que realmente incluso nos escucharan. O sea, nunca fue el objetivo principal de la banda. La gente que conoció el proyecto y tuvo la posibilidad de acercarse a él, no solamente musicalmente, sino pues vernos en performance, en presentación real, acercarnos, tener contacto con los miembros de la banda o su puesta en escena, pues podrían asegurar lo que estamos diciendo en este momento. No buscábamos el aplauso, no buscábamos incluso la escucha. La idea de Lucifer surge precisamente de ese anhelo caótico que cada uno de nosotros aguardaba y tenía. Y no voy a jugar aquí como de oscurista, ¿verdad? De que estoy jugando, uy, qué miedo. Sencillamente era eso. Yo, como les dije, pues en ese momento que conocí a Hans y nada más, y es una característica importante de la banda, pues éramos solamente 2 personas. Literalmente cuando Hans propuso la idea de formar una banda, pues éramos 2. 2 personas, vocal, guitarra. Un guitarra que ni siquiera tenía la soltura manual como para hacerlo, porque realmente soy una persona que en su momento pues era muy nerviosa, todavía lo soy aún, y pues en ese momento se notaba demasiado cuando tocaba. Y era eso, o sea, literalmente la idea inicial de Lucifer pues era ir a la avenida central del país aquí y empezar a tocar gritos, lo que fuera, mentarle la madre a alguien porque me caía mal. Y pues de que ahí surgiera el proyecto. De hecho, es divertido, no había percusión. Y en su momento, pues el proyecto pues empieza a formarse un poco más serio cuando Hans trae por primera vez los covers que vamos a tirar como para que yo me suelte como guitarrista. Estoy seguro que esa fue la primera impresión del man. Y pues compartir influencias. Tocamos Misfits, Gigi Allen y Sex Pistols. Escorbuto. Y Escorbuto, ante todo. Y tocamos uno de las tantas bandas de Evaristo Páramo llamado The Cagas. Había una canción que se llamaba Bad Religion. Y la canción era por esencia anticristiana. Y como este mae venía saliendo como, bueno, fue muy allegado al metal, yo dije, mae, por aquí me lo llevo. También es que, digamos, ahí quiero también llegar a un punto importante, ¿verdad? Pero eso lo voy a tocar un poco más adelante. Una vara, de hecho, el punk y el metal, el hardcore tiene mucho que ver con el metal, más de lo que uno cree, Claro, Porque, de hecho, digamos, sí, o sea... Ahorita tocamos ese punto, porque yo también tengo varias cosas que decir. Yo viví engañado toda mi vida, yo pensé que el tupa era de trash y no, viene del hardcore. Ahorita hablamos un poco de eso porque, uno escucha música y todo y uno va aprendiendo nuevas influencias. Pero bueno, volvamos a esto. También yo me refería principalmente al primer ensayo, que era Gigi Allen, porque nos enfocamos en esos covers. Ajá. Y pues bueno, pueden también por ver las influencias que estábamos aspirando a tocar, pues creo que lo más complejo ahí musicalmente podría ser considerado tal vez, a ver. Yo sé la respuesta y se van a sorprender las canciones propias, Sí. porque creo que requería compromiso, creatividad y tiempo. Ventaja, el concepto que nosotros queríamos desarrollar, que de cierta manera aceptamos como punk, nos permitió, digamos, como una vez que hicimos la primera canción, poder seguir haciendo el resto. Fue duro, pero Sí, es que, a ver, como era una idea que no tenía tanto propósito creativo en el sentido de vamos a tener una línea compositiva o siquiera las influencias que estábamos tocando no era como lo que estábamos aspirando a hacer. A pesar de que sí, obviamente nos gustaba la influencia que estaban generando el Misfits antiguo, que era muchísimo más oscuro en cuanto a composición, historia. Gigi Allen, que por excelencia se encargaba de romper el esquema público, o sea, público espectador, para realmente ser lo que siempre ha aspirado a ser el punk, que es ser una amenaza para la sociedad. Y es por eso que también, o sea, no existe la intención de crear una cosa que puede ser llamada mejor o peor a lo que tenemos hoy. No creo que sea una aspiración del punk. Es sencillamente ir en contra de la corriente. O sea, es ir sencillamente
hacer lo que uno cree que es lo correcto, porque al final de cuentas eso es el punk, un subjetivismo permanente. Y eso también fue Lucifer. Lucifer fue como la experiencia individual de cada persona que lo escuchaba y de cada persona que fue parte de la banda. Y fue una oportunidad para desencadenar lo que cada uno tenía dentro de sí. Cada uno tenía sus propios pues, problemas mentales, problemas emocionales, si se pueden separar en dos categorías diferentes. Y pues la música fue la mejor forma de hacerlo. Y muy importante lo que dice Hans, el do it yourself, hazlo tú mismo. Fue una esencia, uno de los pilares que construyó Lucifer, porque como no teníamos pretensión de hacer grandes cosas realmente, pues fue un espacio para podernos desempeñar creativamente y crear cosas a nuestra medida y como las queríamos. Y eso nos llevó a ciertas cosas que podrían ser consideradas autodestructivas, que probablemente en algún momento creo que Hans las va a tocar a más a profundidad. Pero sí fue un proyecto que influyó mucho más allá de la mentalidad de cada uno y su vida cotidiana, ma. Bueno, en esta segunda parte de lo que sería la historia de Lucifer e inicio a lo que sería Euthanasia, bueno, o mejor dicho, primero Bad Day Sony, me gustaría tocar dos cosas. Primero que nada, como en relación al do it yourself, cuando nosotros intentamos crear esta idea, queríamos hacerlo de la manera es que desearía decir que es garajera, pero realmente nosotros estamos buscando tocar en el parque como si fuéramos Street Rumor. Charlie Street Rumor es un man que usted ve ahí tocando en la Avenida Central, si Y no lo me equivoco. contemplamos como un miembro de la banda Ajá, en su también. momento lo contemplamos como un miembro de la banda. O sea, nosotros queríamos, o sea, para mí, la música es arte y una expresión artística, requiere la contemplación. Y la contemplación es decir, puede ser desde la admiración, ¿verdad? Que al final de su acto hayan aplausos. Pero en nuestro caso, por lo menos siento que nuestras influencias de punk, eran literalmente malas. Y no me refiero a malas únicamente en calidad de sonido, sino malas en actitud, esta vara es reprobable. Y eso era lo más tuanis, eso era lo más tuanis, el hecho de que, o sea, no sé si éramos una banda espantaviejitas, pero sí era una vara que si usted se lo ponía a alguien que tenía un proyecto de metal técnico o lo que sea, el mae lo iba a ver como, bro, quítame esta mierda. Y si usted se lo daba a alguien que estaba estudiando música y iba al sótano a hacer jams, ese más hacía reír de usted, Creo que es la parte más interesante, ma, que ni siquiera era como solamente porque dejémonos de la vara, o sea, ya creo que lo que hablamos bastante de técnica, no técnica, pulcro, no pulcro, hablemos también de chiste, ma. Ujú, exactamente. Y recuerdo una vez que estábamos pensando en ensayar a la par del Cementerio de la Piedad. Hay una parte en medio del Cementerio de la Piedad y la línea del tren, que es un caño lo suficientemente hondo que usted podría caminar por ahí y si se llegara una oleada de excremento, que es lo que saldría de ahí, le llegaría a usted por acá. Nosotros pensamos en hacer un proyecto así bien escorbuto digamos escorbuto antes, no me acuerdo a dónde era que ensayaban, pero la grabación era un sitio sumamente turbio, parecía que era como debajo de un puente, una hora así, y los maes ahí ensayaban, nosotros queríamos seguir esos pasos de vándalos, y estar con una guitarra acústica y la voz simplemente ahí, porque era, para nosotros, era como muy de la esencia estar a la par de un cementerio, y a la par de la línea del tren había muchas posibilidades de suicidarse, Vamos a ver, al final de cuentas, seguíamos la corriente de lo turbio y asqueroso, sin caer en el estereotipo de eso es lo que nos hace malos. Básicamente eran puro morbo, si se quiere Ujú. ver. O sea, es literalmente apreciar el desvío mental que es contemplar la muerte y al mismo tiempo tocar, crear música. Pues me parece, no sé si me estoy poniendo muy Ujú. filosófico, pero al final de cuentas era eso, mae. No es por el simple hecho como, es que quiero romper ese esquema de que estábamos a la par de un cementerio, mae, porque es el lugar más Ujú. oscuro y está lleno de muerte y qué bonito tocar en medio de la muerte. Era otra cosa, no iba por ese ride.
creo que es algo complicado de expresar en ese sentido, pero sí me gustaría eso, y es precisamente también lo que me podría llevar al punto del hardcore, sus influencias posteriores, porque yo al menos si fuera una persona más influenciada por el metal que Hans, en el sentido de que yo tenía una vena marcada del metal, pero mis influencias del metal eran más orientadas a música callejera, pues era el thrash y los inicios del black metal, que me influenciaron muchísimo, porque creo que era, bueno, volvíamos al mismo punto, era música que aspiraba a ser una música protesta de recursos sencillos, simplistas. Obviamente, pues habrán excepciones, como en todo, y como lo es el metal, pero en ese momento eran las cosas que yo más estaba escuchando. Y vuelvo a la primera pregunta, lo de Green Day, por ejemplo. Green Day a mí me acercó a la música sencilla, simplista, y por eso esa fue la línea por la cual yo me decanté. La línea sencilla y primitiva. Y con respecto a ese tipo de puntos, por ejemplo, y creo que es un buen punto como para hacer la inflexión y hablar de otros proyectos, si usted quiere hacer el cambio, porque sí, podemos seguir hablando de Lucifer, pero, por ejemplo, si hacemos esa inflexión musical, en ese momento yo estaba escuchando mucho thrash y tenía influencias muy marcadas por ciertas bandas en particular, porque cada uno de sus miembros y el black metal que estaba escuchando también, pues eran miembros que tenían más aspiraciones que solamente encasillarse en un género. El, el primero que puedo mencionar es Joel Grind de Toxic Holocaust, básicamente, y Fenris de Darkthrone. Son las primeras personas en las que pienso porque son personas que no solamente se encasillaron en tocar metal. Y a esto me refiero con respecto a lo que es la influencia del punk en el metal o viceversa. Porque muchas veces siento que el metal ha intentado incorporar elementos del punk para volver a lo que era antes. Romper con ese esquema que ellos mismos tienen conciencia de que han creado por sus propias necesidades. Es decir, crear música para el consumo sencillo y asimismo crear música para que la gente asista y los vea en una tarima. Estas personas, al menos que yo he mencionado, han buscado transgredir eso. Es posible. Totalmente. Mayras, que me gustaría agarrar la siguiente anécdota o comentario como puente para comenzar a hablar de lo que sería Bad Day Sony. Digamos, cuando nosotros comenzamos en Lucifer, bueno, es como ya comentamos anteriormente, era como un proyecto de un álbum y todo, pero nos enfocamos en la parte performática, es decir, en lo que la gente iba a ver. Nosotros notamos que mucha gente que tenía una banda que le ponía mucho, siempre decían en el comentario, quiero ver un mosh, quiero ver una vuelta, pero era como que la gente, el músico quería que el público hiciera el despiche y que a partir del despiche del público el músico se influenciara para inyectarse. Nosotros le dimos la vuelta a esa vara, inspirado en músicos como los Pistols o Alien, que lo que nosotros decíamos es como, nosotros tenemos que hacer el despiche para que la gente se inyecte y cree en algo. O sea, nosotros pensamos como en eso, más allá de la música, man. Nosotros cuando comenzamos con la banda éramos usted y yo, luego metimos a Daniel Davis, más conocido como Trozo, que tenía un proyecto de Demagogy. Usted nos colaboró durante un tiempo muy corto, ahí su técnica mejoró bastante. O sea, usted, digamos, si antes era un músico comprometido con Lucifer, en el tiempo como que usted tocó con este incluso creo que compusimos un poco más, luego Háblale al grabamos el micro, háblale al álbum. micro. Luego grabamos el álbum, pero también descubrimos dos personajes. Uno, Jotzi, que fue el encargado de ponerle a usted picture, bajista, y dos, Tucas, Vieras que antes de brincar a lo que sería Bad Day Sony, ya que nos vamos a meter en este tema de drogas, alcoholismos y música, me gustaría que habláramos un poco como de este personaje y la influencia que tuvo en nosotros, porque yo creo que a partir de ese punto, gracias a tocar con Tucas y grabar con Tucas, usted se dio cuenta en Bad Day Sony de, no quiero tocar con tal persona porque está muy metido en estos rides, en mucha fiesta y no me está aportando nada en la banda. Me gustaría hacer ese brinco de Tucas como baterista de Bad Day Sony
a cómo conocimos a Brian y RJ y cómo usted se incorporó en Bata y Sony. Adelante. Ok. Mae, Ese día legalmente los planetas se alinearon al Chile, mae. muy probablemente, sí, mae. Por eso este es mi primer invitado. Este se va a ser el inicio de muchas conexiones. Es que, o sea, mae, vea, el día en que este mae conoció a Brian, yo estaba ahí, mae. Yo ya conocí ¿Usted a está en el Brian primer concierto? el del garaje en el Chante RJ, Es que mae. habían dos El destrucción de garaje. creo que número 1, mae. ¿Usted está en el 1? Sí, Sucedió cuando yo me hice mae. la cruz invertida. Mae, Y me rapé. creo. Yo sí estaba ese día, yo había llevado un compa y la vara, mae. Sí, yo me acuerdo muy bien de mae, exactamente, es que, o sea, ese día los planetas se alinearon, ese día yo los conocí a ustedes. Ajá. Y luego yo me di cuenta que ustedes conocían a Mata, weón. Sí, por filosofía. Exacto. Por filo. Imagínate, Ok, ¿quién es weón. Mata? ¿Ah? ¿Quién es Mata? Mae, Mata es un mae ahí que bretea en un cose de naguera. es un mae ahí que vive en Lagunilla, que tiene 2 ojos, una nariz y una boca, mae. Sí, Ok, un sujeto, pero ¿cuál es el un papel de individuo. Mata en relación a usted y Lucifer? Y la audiencia no sabe, digamos. Mata era de Ciudad del Mar. Ciudad del Mar. Ajá, exacto. Mata, Banda. Mata Yo tocó, digamos, siempre como ese en el. puto nombre Ajá. al Chile, mae. Adrián Mata, digamos, en uno de los tantos chivos de Lucifer. Sí, yo estaba, Adrián Mata, gente, persona del público que nos está viendo, mae. Sí, Para, por para definición. para la única persona que nos está viendo, mae. No, la verdad es que yo tocaba en una banda ahí, tipo rock heavy español, y el otro guitarro de esa banda era un mae que conocía a estos maes de la U de Filo. Ujú. Sí. Un individuo que se Exacto. presentó y en algún momento hasta nos dio la oportunidad de chiviar. Ajá, de hecho que quiero comentar algo, perdón por interrumpirle, pero mae, ese concierto que nosotros dimos, nosotros éramos los abridores, éramos la primera banda de punk y el resto eran puro rock y metal. Es decir, mae, cuando nosotros terminamos el concierto, éramos lo más tuanis del evento, pero la gente lo que decía es como, parece un evento de stand-up comedy. Sí. Ajá, digamos, realmente la disonancia era lo más tuanis, ¿verdad? Sí, es esa posibilidad de convertir algo que mucha gente, pues, que mae, es impresionante, pues, que un concierto de metal a veces se convierte hasta en una iglesia, mae, o sea, a su manera. No solamente en estos ejemplos, puedo poner ejemplos de bandas modernas, mae, o sea, hace poco, mae, surgieron varios memes en redes sociales acerca de una presentación que iba a hacer una banda que es súper true, súper pesada, que se llama Inquisition en México, mae. Los maes están hablando de que usted no puede llegar borracho y no puede tener el celular prendido, mae. Entiendo tal vez la iniciativa del celular, mae, pero no llegar borracho ya es meterse en la vida de las personas. Y es como, mae, qué clase de... No sé, mae, la gente puede hacer lo que le da la gana en una presentación, mae. No creo que limitarlos de esa forma sea la forma correcta de tocar música, mae. Y mucha gente se recontracagó la producción, mae. Yo vi muchísimos memes y muchísimas personas que se están cagando, mae. Fue demasiado gracioso. Pero bueno, volviendo al punto, mae, la forma en que pues es el punto de inflexión entre Lucifer y Bad Day Sony, la forma en que los conocimos. Mae, como estábamos hablando, las presentaciones de Lucifer no podrían haberse catalogado todas como totalmente underground porque así participamos de varios festivales. Varios festivales en los que pasaron pues, varios speeches, varias varas que al final de cuentas pues, alimentaron la imagen desmadre que tenía la banda, pero en sus cimientos y sus primeras presentaciones Lucifer fue totalmente casero en el sentido realista de la palabra, porque buscábamos escenarios totalmente cotidianos. Pues la cochera de la casa de un compa fue lo primero que se nos ocurrió. Como le dice Hans, tocar o ensayar, la posibilidad de ensayar en las vías de un tren, de una casa abandonada, pues era la otra posibilidad. En esas presentaciones tuvimos la oportunidad de estar con bandas, pues en su momento, pues tuanes, bandas pichudas. A pesar de que eran presentaciones totalmente underground, si se puede considerar, porque literalmente seguían toda la estética y modelo de ese momento, era como, literalmente me acuerdo que ese día hicimos como una banca entre todos los que iban a participar del chivo para comprar una caja de birras, Y fue tuanis, en ese día de hecho fue por un brete de mierda que tuvo Hans, que conoció a Brian, que es el cantante de una banda que se llama Bad Day Sony. Yo me acuerdo que nada más Hans me escribió, conocí a este mae, tenemos una idea para hacer un chivo en la casa de este mae, hagamos algo al respecto. Y pues así nos surgió el primer destrucción de garaje, que fue en la cochera de este compa, muy tuanis, el J.
Ahí hicimos el chivo, mae, la presentación fue bastante pichuda y ahí fue mi primer acercamiento a Banda y Sony, que seguían una corriente musical que a mí me cuadra bastante, que a pesar de que no me influencia en el sentido de la forma de la música que yo hago, pues me gusta bastante que sea el grunge y pues surgió como mi primera posibilidad de acercarme a ellos y de posteriormente hasta pues formar parte del proyecto. Ya, sí, no, no sé. Mae, bueno, cuando nosotros comenzamos a ensayar con Brian y RJ era porque los maes trabajaban cerca donde este mae vivía. Este mae vivía. No, perdón, esos más vivían cerca de donde yo trabajaba y yo trabajaba pues el mismo barrio donde este mae vivía. Yo soy de como un par de calles después. Y luego del concierto con Bad Sony nos dimos cuenta de la importancia de tener músicos de nuestra localidad. Y yo creo, digamos, que es que hay una diferencia muy grande cuando uno tiene un brete de mierda o todos están breteando y uno tiene un mal brete, porque nosotros íbamos a ensayar hasta Tres Ríos de Cartago, con la primera formación de Lucifer con Tucas y Yotzi. Y nosotros gastábamos entre 5.000 y 10.000 colones al día solamente en el ensayo. Estos maes, no voy a hablar de los maes, pero digamos, muchas veces era como que, sí, mae, los maes querían comprar unas birrillas o algo así, y uno se veía que quizás como un toque arrimado porque no estaba, digamos, dentro de las posibilidades de uno para nada. Es decir, digamos, muchas veces la música es más allá de la música y requiere la convivencia, mae. Y ahí muchas personas pensarían como que usted podría ser un arrimado porque, mae, usted dice, mae, yo nada más vengo a ensayar, no tengo tiempo para tomar unas birras, mae. No tengo ni siquiera la plata, por decir algo. Y cuando comenzamos a grabar nuestro primer disco, que estos más eran excelentes músicos, eso sí lo declaro, y ya nos dimos cuenta que concretamos la misión de por qué Lucifer existía, que era grabar un disco. O sea, no, para mí un disco simplemente es que sus canciones existan, ma, y se puedan difundir. Un disco puede tener 12 canciones, 6 canciones, lo que a usted se le pegue la gana, ma. Estamos en la era del internet, ¿me entiende? Hay muchos artistas que me pegan con una canción y tienen un millón y hay otros que nada más tienen una y la pegan, o sea, no sé, la medida de su éxito usted la pone. Y yo me acuerdo que grabamos el disco, este es el sonido que queremos y buscamos músicos. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que nos sirve. Y ahí cuando conocimos a Bad y Sony en el primer Destrucción de Garaje, como eran vecinos de nosotros, le propusimos a Brian y RJ y aceptaron, mae. Creo que a partir de ese punto también se comenzó a concretar un poco más la parte performática, porque cuando nosotros estábamos en la primera formación, eran como que estos más eran un poco retraídos, mae. Para ellos era demasiado como que uno se cortara el pelo, mae, o usara un vestido, digamos. Brian y RJ no, digamos, Brian y RJ era como, lo llevamos a otro nivel, mae. Creo que, mae, Sí, sí. podríamos hablar también acá de, mae, cómo cuando Lucifer llega a un cierto punto, mae, de que ya grabamos el disco, ya chiviamos, ya conocimos contactos que nos podrían sacar del país, pero no, por X o Y razón, esto no sucede. Cómo yo decido apartarme y cómo usted decide ingresar a Bad Sony. Por favor, extiéndase porque necesito que lo hagas por más de 2 minutos. Que hijo de puta, justifique su respuesta. Mae, por ahí no sé si me pueden pasar una birra. La birra grande no. ¿Está posible? Bueno, ahí está bien, llegue. Se supone que era una. Por eso que. Sí, no importa. Mae, bueno. El punto en el que yo. Bueno, lo que ha mencionado Hans es muy importante, ¿verdad? La influencia de Bad y Sony. Después de eso, mae, me dejaron solo en el escenario. Siento incómodo. No. Papi, está hablando conmigo, tranquilo, mae. Mae, no, todo bien. Básicamente, como mencionaba, lo que ha mencionado Hans es muy importante para el punto de inflexión que menciona Hans y la influencia de Bad y Sony. Pues la situación en la que nos colocaba, el hecho de estar constantemente yendo a Cartago, pues como lo menciona, es un gasto muy importante, mae, no solamente de tiempo. Yo todavía al día de hoy me cuestiono cómo es que hacíamos, mae. Realmente había mucho amor a la música y amor a lo que hacíamos.
Porque realmente, mae, no es el hecho de ir a Cartago solamente, sino que se nos iba muchísimo tiempo. Yo tengo recuerdos, mae, de que yo me iba, mae, a la 1 de la tarde máximo, eso era muy tarde incluso, mae, 10, 9 de la mañana y llegábamos a la casa como a las 10 de la noche, 9 de la noche, porque eran 2 buses, 3 buses incluso, mae, para llegar a Heredia. Eh, Cambiamos a nuestro baterista anterior, mae, Es que porque, legalmente ir de Cartago a Heredia es una picha, mae. mae, O realmente sea, lo es. mae, ir así ya de forma regular, mae, está jodido, mae. Yo varias veces fui a dejarle ir hasta allá, mae. Mae, fue puta viaje, mae, en bus. O sea, el Chile es más de 1 hora en bus desde Chepe hasta Sí, allá, claro. mae. Y yo como, mae, ¿qué putas pasa con esta gente que siempre camina camina Ajá. mae, esta distancia de mierda, weón? Claro, mae. De hecho, se lo voy a poner desde esta perspectiva, mae. Uno, por más enfiestado que viniera del ensayo, como fuera, mae, nosotros buscábamos, yo me acuerdo, era muy gracioso, mae, no sé si se acuerda de esa vara, que nosotros llegábamos y comprábamos pan, mae, para comer, porque eran muchas horas, weón, y nosotros, mae, lo que menos pensábamos era en comer. ¿Cuántas veces no tuvimos, mae, no, cuántas veces no estuvimos ahí a mediodía, a 1 de la tarde sin comer? Lo que teníamos en el estómago era el desayuno, mae. Ay, mae, y algo muy interesante que pasó también en ese periodo que tal vez podamos retomar después. Fue la vez del luciferianismo, mae, la vez que nos metimos a esa vara y fuimos como Ujú. parte del proyecto. Pero bueno, mae, eso es para después. Pero, mae, sí, bueno, después de todo ese proceso, mae, complejísimo, que fue el viajar hasta Cartago, ese tipo de gastos, mae, incluso mismos roces entre los participantes de la banda, mae, por la misma vara, de que a veces ellos no sentían el compromiso de venir hasta aquí cuando nosotros íbamos todos los fines de semana, etcétera, ma, era un despiche. Viene el cambio con RJ como nuevo baterista porque fue la primera influencia con músicos cercanos. Un mae que toca lo que tiene que tocar, mae, demasiado bien. O sea, RJ es un baterista que tiene toda la actitud y ganas de destruir cosas. Como lo dice Hans, tal vez no es la persona más extrovertida del mundo, no tiene la capacidad de, pues, convertir lo que cree en un acto constante en sus presentaciones artísticas, pero en cuanto a su performance musical, hablando únicamente de lo que es la parte musicalmente hablando, lo hacía bien para lo que ocupábamos, que era un baterista con ganas de destruir. Hablé del grunge, mae, RJ es un baterista totalmente influenciado por Nirvana, mae, eso es completamente cierto, así como, pues, Brian como vocalista, pues, sí, Nirvana es una fuerte influencia para él. Sé que tiene más influencias, pero en cuanto a RJ como músico, sé que es uno de los fuertes pilares que tiene, mae. Pensamos en la posibilidad de incorporarlos a la banda, tuvimos varias presentaciones con ellos. Personalmente, mae, si hablamos de lo que fue la vida, vida útil, ¿verdad? Como si fuera un producto, pero bueno, la vida de Lucifer como banda, posteriormente a todo lo que sucedió, mae, consideramos, creo que fue en cierta parte, mae, mutuo en ese sentido de, mae, fue un caos ilimitado y destructivo para todos que teníamos que detener de alguna forma porque aquí solamente habían 2 caminos y, mae, vuelvo a lo mismo, no estoy jugando de ni mierda, no soy ni mierda, pero, eh, mae, creo que el final de Lucifer tenía 2 posibles caminos, mae, la muerte o la cárcel. O sea, Ujú. así se los resumo. Ma, de hecho que yo quiero algo Hijo de aportar con puta. eso. Mae, me Cuando toca mirar a mí. adelante, no tenía que anunciarlo. Cuando comenzamos a hablar de los covers que teníamos, como antes de llamarnos Lucifer, en ese momento nosotros teníamos un proyecto que se llamaba Testículo Cicatrizado. Cuando conocimos a los primeros más que estaban ensayando allá en Tres Ríos de Cartago, estos más, gracias a ese nombre de la banda, le pusieron a Pichor. Pichor. Y mae, cuando nosotros comenzamos a desarrollar lo que fue Lucifer como concepto. Micro. Hola amigos, ¿me escucho bien? Bueno, cuando nosotros comenzamos a desarrollar a Lucifer como concepto, digamos, notamos 2 cosas. Uno, lo que dijo Pitcher de que queríamos hacer todo do it yourself, hazlo tú mismo. De ahí descubrimos que necesitamos músicos de nuestra región. Entiéndase, mae, la harina que estamos gastando en ensayo, yendo hasta Cartago, podría ser plata que se podría pagar para grabar un disco, un demo, lo que sea. Es decir,
difundir nuestro material con calidad un poquito más profesional, porque nosotros fuimos mae, tan do it yourself que nos grabamos con el audio del celular. Y de hecho que por allá mae, hay un audio mae, que se llama Eso es lo que pensamos. Pueden encontrarlo en YouTube. Mae. Nuestra banda es Lucifer. Nuestro nombre es una broma, es una cacofonía. No es Lucifer como el demonio como tal, sino es luz, espacio y espacio fer. Para nosotros lo que representaba la banda en su momento era fer es la contracción de la palabra ferocidad que tiene una relación con el salvajismo, ¿verdad? Con esta naturalidad de destrucción y la luz era un sinónimo en este caso como de la verdad. Es decir, nosotros queríamos simplemente como expresar de una manera agresiva lo que estábamos sintiendo simplemente para darnos a escuchar. Y creo, ma, que cuando nosotros decidimos, digamos, contratar, ni que le estuviéramos pagando, ingresar a Brian y RJ, ma, fue una buena decisión porque eran más como que, creo que gracias a la región, ma, entendían lo que hablábamos, ma, y lo interpretamos con música, mae, pero recuerdo, mae, que nosotros, mae, compartíamos, más allá de músicos, éramos amigos y eso nos unió mucho. Por ejemplo, en el tiempo que Lucifer existió, Bad Day Sony era una banda activa. En el tiempo que Lucifer y Bad Day Sony existió, mae, tomábamos mucho en el Monte de la Cruz, nos drogamos con pastillas, con marihuana. Y ahí, mae, en uno de esos tantos viajes al Monte de la Cruz, se tomó una foto, yo la tomé, de lo que fue una banda de Brian y RJ, mae. No es todavía, ma. ¿Cómo se llama? Insomnia. Insomnia. Ajá. Luego, mae, recuerdo que cuando Bad Day Sony comenzó, mae, ya como, o sea, Lucifer dijo, mae, Hans se está volviendo crazy, mae, hagamos una pausa. Ma, usted se incorporó a Bad Day Sony, pero nota curiosa, cuando Picture se incorpora a Bad Day Sony, decide hacer con RJ, mae, un proyecto que se llama Eutanasia. Eutanasia es un proyecto activo sin RJ actualmente. Y creo que lo más interesante de todo es que como comuniqué, gracias a estos viajes que hacíamos al Monte de la Cruz, que nos relacionamos como amigos, salió una broma que yo estaba intentando destilar un alcohol y la vara Do it sabía, yourself. ajá, exactamente, yo sabía un alcohol muy punk y madre, la vara sabía como a el culo de Satán con pelos, madre. Y recuerdo que sabía tan mal, madre, que era como, madre, ¿qué es esta mierda? Uy, madre, ya me siento mareado, madre. Madre, me voy a morir. Y recuerdo que, madre, yo dije que era eutanasia porque si ustedes se lo tomaban se iba a morir, madre. Y Brian y RJ lo comenzaron a tomar y eventualmente vomitaron de intoxicación. Recuerdo que ese nombre, mae, fue tan tuanis, mae, que Pichor dijo, ¿sabe qué, mae? Voy a hacer un nombre, mae, que haga que el mundo se quiera morir de vómito. Entonces, mae, Ahí. háblanos un poco de su participación en Bad Day Sony y lo que sería el inicio de Eutanasia. Ok. Bueno, Bad Day Sony, ma, como estábamos hablando antes, un inicio muy, muy poético, ma, muy bonito. Como pueden ver, ma, la verdad es que vale cada maldito segundo, ma, de la historia que acaba de contar Hans, ma. Ojalá hubieran podido estar ahí. Lo siento, this is just a tribute, dijo Tenacious, ma. Pero la verdad es que sí me cago de la risa, ma, pensando en eso. Bad Day Sony, como proyecto, ma, es muy interesante, ma. A mí me gusta mucho. Mi afinidad como músico, si es que me puedo llamar así, ma, creo que es un título que me cae muy grande. Ah, sí, ma, me tengo el título, el, el nombre de mi banda, ma, de la banda, está aquí tatuado. Ahorita podemos hablar de lo que de los otros tatuajes que también son importantes. Pero Bad Day Sony, me siento mucha afinidad con la gente con la que he tocado, ma, RJ, Brian, Sebastián como bajista, cuando me incorporé. La presentación de Bad Day Sony me recordó mucho, pues, decía Nirvana en sus inicios, era una banda de punk sin pretensiones, destrucción por destrucción. Muy probablemente no tenían la capacidad de llevar el concepto destructivo hasta el punto en los que los llevó Lucifer, pero sí sé que tienen la capacidad o la posibilidad de hacerlo.
Bad Day Sony me cautivó, mae, musicalmente por la cuestión de la música que hacían, que correspondía mucho con mi afinidad. Música sencilla, con la intención de ser Música ligera. esa vara, dramática en ese sentido, mae, no en el sentido de, mae, esto es una novela mexicana, me va a matar, sino en el sentido de, mae, realmente siento cierta desesperación, necesito gritarle en un micrófono, mae. Ese tipo de sentimientos, mae, creo que fueron lo que me condujo a introducirme en la banda, mae. También quería llevar la música en ese momento a otros niveles, a tocar otros modos de lo que estaba haciendo, incorporar nuevos estilos. Y Bad Day Sony fue la posibilidad perfecta, mae. Eventualmente, mae, como cualquier cosa, siempre lo he pensado de esta forma, mae, tener una banda es como tener una familia o tener una relación personal. Me estoy hablando de parejas, mae. Pues, hay momentos en los que hay roces. Entonces, empiezan a chocar muchas cosas, mae. Con el RJ lo que pasó mucho, mae, es que cada quien, como el montón de junkies que éramos en esa época, por junkies, pues drogadictos, adictos a ciertas cosas y sustancias, pues el RJ tomó un camino, mae, en particular, y fue el primer miembro en cambiarse. También la intención de Sebastián, como un guitarrista, mae, que es, pues quería tocar la guitarra en lugar de tocar el bajo. RJ se modificó como una pieza importante de la banda, pues porque, mae, siento que las prioridades de RJ se han modificado con respecto a lo de la música. Siento que no era la prioridad del mae seguir produciendo música. Si algo he coincidido, creo que hasta Hans en cierto punto de su vida lo ha pensado y lo sigue pensando. Creo que la música es uno de los puntos que lo ha mantenido, mae, pues han evitado que uno se pegue un tiro en la 100. Y creo, mae, fuertemente que esto no es la prioridad del RJ y por eso fue modificado, mae. Se incorpora otro baterista, mae, momentáneo. Me gustaría darle incluso un poquito de espacio a él, que se llama Abimael. Es el baterista actual de una banda que se llama Ekpatía. Abimael tocó muy poco realmente con Bad Day Sony, de hecho no dio una presentación en vivo. Pero realmente lo que pasó con Abimael como baterista fue principalmente que el mae pues tiene un estilo de tocar, mae. Cada quien tiene sus propias influencias y música que escucha. No todo el mundo empieza con el punk, no todo el mundo empieza con el metal, pues cada quien hace lo que quiere. Abimael pues siempre ha sido muy influenciado por el metal. Tiene sus influencias en el punk, pero siento que el estilo Bad Day Sony siempre ha sido muy Nirvana, mae, y eso es una vara que creo que no nos vamos a poder quitar. Y pues de ahí, mae, brincamos al nuevo baterista, que es José, que también es el baterista de Eutanasia. Mae, con respecto a Bad Day Sony como banda, pues hemos tenido varios cambios de formación, principalmente por estos roces que menciono, ¿verdad? Distintos puntos, mae, de lo normal en una banda. Cosas que han pasado que a veces uno siente que no son lo mismo, que la gente tiene otras afinidades, otros objetivos. Puedo mencionar a Jorge como bajista, que fue la otra posibilidad de bajista, y actualmente contamos con un excelente integrante, mae, que le ha dado otro aire a Bad Day Sony, que se llama Brenda, es la bajista de otra banda. Mae, es una banda muy buena que se los recomiendo también, así como les recomiendo Empatía para aquellos Brenda que próximamente invitada. Sí, se los recomiendo mucho, mae, que es la vocalista de ciertas canciones, porque pues se turnan, y es la bajista de una banda muy buena que se llama Anarchy in the Gallery, mae. Una propuesta de rock and roll, mae, punk, muy tuanis. Se los recomiendo, ambas bandas, y Ekpatía también, que es un depressive suicidal muy tuanis. Mae, en toda esta carrera, mae, de estar buscando música y músicos y posibilidades de tocar, surge, mae, pues conozco otras personas, va pues hacer otro hincapié ahí a otro artista que es mae, bueno, banda Crucify Him,
que en su momento, mae, es importante porque así fue como... Suelta la picha, man. ¿Qué es autocensura, man? ¿Qué es el miedo, weón? Ay, sí, Joan, en el mae. episodio piloto, primera temporada. Sí. Ma, es que suéltela. lo digo titubeando desde hace rato y yo, mae, yo aquí en lo mío, mae, y lo digo titubear y yo, mae, pero ¿qué le pasa a este Por- mae, weón? ¿Qué es que ¿por qué está laguneando tanto, mae? No, nada más para evitar aquí los conflictos. Mano, picha, dale. Igual, mae, igual en medio de todo esto que estoy diciendo, estamos hablando de que hubo mucho drama de Era por un medio, grupo mae. en el que yo estuve y al final se Tener- despichó y está, más sí, había plata involucrada y todo, pero, mae, gente, tranquilo, mae. Un poco de pedos, un poco de mae, pedos. el grupo sigue activo y la vara está ahí, mae. Quieren escuchar la vara, mae, ahí lo dejamos ahí en la descripción del Totalmente, video, mae. excelente, me parece muy bien, mae. Es como, mae, no sé, la vara toda esquizofrénica. La banda Crucifying, álbum de Jesus Batteries, mae. Ah, sí. Hey, sí, mae, va por ahí. Yo conozco a esta people. Conozco al baterista. Volvamos a... A un toque, mae. Entonces, José conocía a Johan y usted conoció así a José. Correcto. Oiga la vara, mae. Sí, es que así fue Correcto. como José conoció Esto al es una resto, línea mae. temporal, papu. Sí, exactamente, mae. Como O lo sea, dijo- voy mapeando la vara. ahí, mae. Lucifer, digamos, fue como Sí, ya sí, de sí. introduction. Como lo mae. dijo mae, Damián, mae, y es todo este despiche de que... mae, uno conoce, empieza la música y se da cuenta de que todo el mundo se conoce. O sea, que gracias a mí ustedes tienen baterista, mae. Qué rajado. Sí, Mae, mae. próximo invitado, también Maura, mae. Ujú. Ok. ¿Quién va a hacer el sonido entonces? Brian Sánchez. Bueno. Volvamos un poco sobre nuestros pasos un poquito y nos vamos a la Mae, relación. pero no me quita el brete, mae. Manda huevo. Sí, resta. Este mae tiene que comer, dice. Aunque esto no le está dejando más que pérdida de tiempo, mae, y una que otra resaca, güey. Mae, yo creo que me está dejando el abono de mañana para la Sí. guitarra al chile, mae. Ah, bueno, por allá. Qué bueno, mae, no sabía que aquí daban plata, mae. Yo vine de gratis, solo me están pagando con maní. Difusión, papu. Bueno, mae. Me refería a volver sobre nuestros pasos porque es muy importante que Eutanasia como proyecto. Mae, a ver, Lucifer se había detenido, mae, por completo y yo tenía todavía la necesidad de seguir tocando en un proyecto que pues rompiera con esos esquemas que hemos mencionado, en los cuales profundizamos. Si se brincaron esa parte del video, pues mamaron. O mae, pues sí, o sea, es importante. Eso es lo que yo estaba intentando seguir en ese momento, esa posibilidad de pues intentar pues interactuar con el público, mantener música ruidosa. Mis influencias musicales en ese momento pues se habían enriquecido. Mencioné 2 cantantes / bateristas / no que sea que me han influenciado muchísimo. Conozco el género del speed metal, que es una parte como lo ha sido el hardcore, que es como una parte que no se ha logrado desligar por completo del punk. Mucha gente interpreta el speed metal como un descendiente pobretón o tal vez más descuidado de lo que es el heavy. Y pues sí tienen sus si lo quieren ver como, no sé, biólogos, filogenéticamente, pues tienen su raíz similar, tienen familiaridad. Pero el concepto de speed metal se ha ampliado muchísimo por la influencia de muchísimas bandas y podemos caer en lo que es el new wave del heavy metal, donde participan bandas como Venom y Motorhead. Si es que realmente pertenecen a este género, yo la verdad yo no los metería ahí, pero pues hay gente que los incorpora ahí. ¿Y qué es lo que hicieron estos compadres? Motorhead, Venom, pues rompen con los estereotipos comunes del metal y del heavy metal particularmente, al romper con la fórmula de la complejidad, y le incorporan otros aires, tocarlo a más velocidad, tocarlo con cierto aire de blasfemia, oscuridad, en el caso de Venom en particular, ¿verdad? Porque Motorhead la verdad nunca intentó ser algo satánico ni oscuro. ¿Quién?
Maiden, el primer disco de Maiden es totalmente punk. Sí, claro. No logran romper como esa esencia, esa cadena que los tiene con el punk. Por eso llegué ahí, muy probablemente. También tenía una arquitectura mental de lo que era la música que inconscientemente respeté siempre, mae. Una de las bandas que me llevó mucho a esto fue Carpathian Forest. Es una banda de black metal que se inspira, de hecho, en Motorhead y en Venom. Que tiene, mae, es el típico tupa tupa, pero es el tupa tupa bailable, mae. Es esa batería que usted siente que tiene que bailar alrededor de una hoguera, mae. Yo siempre lo he pensado así. De hecho, tenemos una canción en Eutanasia que está inspirada en eso. Mae, no sé si he hecho muy complejo el concepto, pero de todo esto que he mencionado, mae, aquí yo me voy a drogar por culpa de ustedes. Hand Sessions, todos los lunes. Muchas gracias. Mae, sí. Pequeño paréntesis comercial, mae. Bueno, mae. Yo creo que esos han sido como los elementos que me han dado, los elementos fundacionales. La posibilidad de escuchar música distinta como Motorhead, Carpathian Forest, Darkthrone. Hay una música que me ha influenciado muchísimo también. Es una rama oscura del punk. Y digo oscura porque no todo el mundo la escucha. Al menos no la mayoría de personas. Que es el D-Beat. Es esa parte más noise del punk que va tirando mucho. De hecho, mucha gente del metal ha intentado rescatar los elementos del D-Beat. Porque tiene el elemento de la pesadez, mae. Al final de cuentas es como se toca en una definición distinta. En la mayoría de los proyectos es pesado, es rápido, da los elementos necesarios para tener una banda de metal. Son los proyectos principales del D-Beat, han sido muy, pues son underground porque se graban en muy baja calidad. No se rompe el esquema de los escenarios, es puretón en ese sentido, se hace en cualquier lugar con elementos sencillos. Hay videos en internet de Disclose tocando en donde les da la gana. Eso es algo interesante, que nos lleva también a eso. El punk puede ser pesado. Uh-huh. Y a esto me lleva a por qué, no sé si tal vez también quiere contribuir, porque yo quería poner, en este es el punto importante donde yo voy a hablar de la influencia del metal en el punk. O al revés, la influencia del punk en el metal. Al revés también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué mencioné dos referentes importantes? Hay discos de Darkthrone que han sido inspirados completamente en el D-Beat. Hay por lo menos 4 producciones musicales que, tengo 3 en mente ahorita, que son The Circle of the Wagons, Too Old, ¿cómo era? Too Old to Cold, que es una canción en particular. Después pienso en el álbum. Y posteriormente, el Folk of and Die, son discos que tienen completa influencia del punk en Darkthrone. Esto es lo que a mí me hace, y el escuchar esos discos en particular es lo que me ha hecho romper o intentar indagar en otras ramas del metal que me permitan mantener esa destructividad y esencia. Básicamente, siento que Darkthrone como banda ha sido criticada por muchísimos aristas porque ha sido una banda polémica, pero esto ha sido interesante. La historia de Darkthrone tiene mucho que ver con la historia de los Sex Pistols, tiene una cierta analogía. En su momento, Darkthrone tuvo una crítica por ser fascista, igual que le pasó a los Sex Pistols por las camisetas de Sid Vicious, que eran una esvástica. Lo que pasa, muy interesante con Darkthrone, es que Darkthrone grabó un disco completo donde Vic Ernest funciona como lirista, y a los maes se les ocurre como gran gracia, al final de grabar el disco, funcionar como lirista o una persona que es realmente un fascista. Uh-huh. Le ponen al final del disco la gran gracia de, esto es
Ay, no sé, como No, ok, black metalario, es lo que le ponen. Ajá. Al Transylvanian Hunger, que es una crítica interesante que se le hace. Porque después, mae, esto no es joda. Darkthrone menciona que dicen que el disco está exento de cualquier crítica, mae. Como obra artística no está al nivel de los críticos, entonces mae, exime la obra artística de esa criticidad. Entonces, mae, les valió una picha lo que decían las letras, con quién estaban escribiendo, lo que decía el disco. Y los maes se quitaron la idea de ser fachos o que la idea que están componiendo las demás personas de que eran fachos, de hasta después, porque era polémico. Y les vendió, mae, en su momento les vendió. Y después de eso, mae, pues sacan estos álbumes que menciono, mae, probablemente me pelé el culo en más de un nombre de los títulos, pero me da una picha, que mae, tienen una influencia del beat y del punk puramente. O sea, mae, no sé si ustedes han escuchado Darkthrone, las composiciones de batería que hace Fenriz son puramente de punk. Entonces, de hecho, mae, no son pocas las referencias que hace Fenriz de que el mae escucha punk y toda la mica, mae. Es algo más constante y me cuadra, mae. De todo esto surge esa idea y después viene Motorhead. Que Motorhead le incorporó al speed metal la posibilidad de hacer rock and roll. Que mae, es importante, la verdad. Siento que el rock and roll es un género musical que más allá de toda la historia que tiene, más allá de la popularidad que ha obtenido durante la historia de los renegados y todo esto, pues era música en su momento que era música accesible como lo fue el punk. Usted no tenía que tener muy amplios conocimientos musicales y lo que se ha convertido el rock and roll y el blues, por ejemplo, que tienen fuertes influencias unos de otros, pues ya viene de un estudio posterior, mae. O sea, realmente sé que lo que uno hace en la guitarra puede ser entendido desde esa perspectiva, pero estoy seguro que muchos de los músicos en su momento tal vez no tenían conciencia real de lo que estaban logrando hacer en cuanto a escalas, métricas, etcétera, mae. Entonces, mae, me gusta la idea de que Motorhead ha logrado incorporar a los géneros rápidos y a los géneros transgresores la posibilidad de hacer algo que suena tuanis en general. Entonces, Eutanasia como proyecto musical se alimenta de todo esto que he mencionado. Sé que suena como muy despiche, mae, porque son muchas influencias disonoras unas con otras. O sea, estamos hablando desde el D-Beat a pasar al black metal más primitivo de Darkthrone, pasando también, que no lo mencioné, a Joel Grind con Toxic Holocaust. Porque hay personas, no sé, más, yo creo que los fans más acérrimos de Toxic conocen los proyectos alternos de Joel y uno de ellos es Tiger Junkies, donde donde tocan puramente D-Beat Punk y es bastante tuanis. Al final de cuentas es lo que a mí me cuadra. Entonces, Eutanasia surge de todo este caldero de sustancias distintas, ruido, posibilidad de hacer escándalo, la flexibilidad con la que yo me he incorporado a distintos géneros y nunca he sido un guitarrista solista en mi vida. Nunca lo he pretendido ser, la verdad. No me interesa. No quiero ser un prodigio en la guitarra. Pero me dio la posibilidad de hacer solos que a mí me llenan. Nunca me han llenado los solos prodigiosos, pero los solos cortos, con una escala pentatónica bien hecha, me transmiten algo. Y eso ha sido Lucifer hasta el día de hoy. De hecho, creo que la música que componemos, tal vez ahorita no se ha notado mucho, espérenlo, pero ahorita no se ha notado mucho la influencia del rock and roll. Ya tenemos canciones nuevas donde se viene la influencia puramente del rock and roll. Pero la música de Lucifer es muy primitiva. De hecho, el primer demo que tenemos, que es el To Hell and Beyond, que lo grabamos con Scandalo Records, una mención a Scandalo Records muy importante. Pues nos dio la oportunidad de explotar este sonido primitivo que teníamos. Al final de cuentas no fue la mejor calidad que obtuvimos, pero sí transmitió un mensaje. Mucha gente nos ha logrado identificar con lo que escuchamos en ese momento. Hellhammer. Mucha gente hasta nos comparó con Bathory. Yo no me siento en la capacidad de decir que sueno como Bathory porque yo respeto la banda. Acuerdo. Y pues hubo gente que dijo que sonaba como
Sí, Hellhammer Battery. y Bathory, mae. La verdad yo siento que estamos distantes de sonar así, pero el primer disco en general y el demo que tenemos, pues nos ha acercado a la música que escuchamos Ujú. en general. Ma, verás que, bueno, como vocalista Lucifer, yo creo que en lo que nosotros estamos comunicar era como un nihilismo, ma, como no nos importa nada, la vida es absurda y como es tan absurda, ma, vale picha lo que uno haga, por eso decidimos que el caos sería una buena alternativa. Ese era nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que comunicó Bad Day Sony o que comunica Bad Day Sony? ¿Y cuál es el mensaje que comunica Euthanasia? ¿Por qué esos nombres? Es decir, Bad Day Sony, ¿acaso Brian conjugó mal las palabras en inglés? ¿O cuál era la intención real del nombre? Y lo mismo que en Euthanasia, realmente únicamente se limita a la broma del licor de mal estado que compuso Hans. Mae, vamos a ver. Me parece que es una excelente pregunta, mae, en el sentido de me permite hablar de eutanasia en una perspectiva que no creí que nadie me fuera a preguntar, mae. Y me permite hablar de Bad Day Sony en una perspectiva que mae, yo he sido la persona que se ha incorporado al proyecto. Porque al final de cuentas yo no soy una pieza fundamentaria o fundadora, para describirlo mejor, de Bad Day Sony. Siento que incluso hemos coincidido mucho, mae, como músicos, porque hemos tenido la posibilidad de ampliar nuestras fronteras musicales simultáneamente. Sé que Brian como músico, mae, principalmente, siempre se ha visto influenciado por cosas muy específicas, mae. Como le dije, el grunge. Yo sé que Brian tiene otras influencias, mae, el rock latino, mae, por ejemplo, es una influencia o una corriente que al mae le ha cuadrado bastante durante toda su carrera como artista, tal vez, a nivel musical. Los Foo Fighters, por ejemplo, y de hecho la nueva música de Bad Day Sony, porque Bad Day Sony sigue en pie, mae, seguimos sacando música, seguimos componiendo, seguimos ensayando, pues se ha visto influenciado por otras corrientes del punk, un poco más pop, tal vez tirando más a Green Day, Bad Religion. Han sido corrientes que mae, a Brian le han influenciado bastante y que hemos compartido, mae. Mae, y volvemos a la pregunta inicial, muy interesante. Mae, Green Day a mí me llevó a Bad Religion y siempre me ha gustado ese tipo de rock también, y de punk en general. Entonces Bad Day Sony como nombre para una banda, mae, surge también como, siento que es una respuesta fácil, digerible, a situaciones emocionales en las cuales no nos encontramos del todo bien, mae. Personalmente, eso es una de las cosas que a mí me comunicó mucho con la banda, mae. Yo conocí a Brian y RJ, mae, siendo personas que en su vida no tenían, pues, la mayor motivación por hacer absolutamente nada, mae. Ahora son personas distintas, pero en su momento, mae, pues sí, o sea, eran personas completamente desanimadas con respecto a todo. Y las vías de escape que buscaban, pues, eran totalmente autodestructivas. Y creo que Bad Day Sony surgió como eso, mae, la posibilidad de buscar una solución sencilla a situaciones complejas, que aún a día de hoy no tenemos una respuesta concreta, pero todavía existe la posibilidad de seguir y aguantar, mae. Entonces creo que Bad Day Sony viene a alusión a eso, mae, a una respuesta básica, sencilla para adormecer un sentimiento que es negativo. Yo sé que tal vez si yo le digo esto a Brian, mae, el mae tal vez se caga la risa porque tal vez profundicé demasiado en lo que significa realmente el título de la banda, pero yo siempre lo he percibido desde esa perspectiva, mae. Próximo invitado, Brian Sánchez. Continúa. Y eutanasia, mae. Eutanasia comparte con Lucifer la idea de ser un rock nihilista, mae. La música y la inspiración de las líricas de Lucifer. Uy. La música y la inspiración de las líricas de Lucifer. Vienen. No. Vienen del alcohol. En la cámara ya se gastó la birra. Tome, cámara. Mae, yo tengo una birra de 1 litro por allá. Sí. Si alguien me la pudiera pasar, por favor. Voy a buscarla. Mae, sí. Eutanasia y su inspiración. Viene mucho, mae, de
también ese lado nihilista y destructivo en general. La inspiración real de Lucifer, de Eutanasia, mae, como tal, viene principalmente de romper las dinámicas tradicionales con el público. Viene de todo este acervo musical que me inspiró a empezar a componer y intentar funcionar como para cantar en general. Pegar gritos alaridos. Gracias. Sí, porque cantar no lo hago, mae, yo no sé cantar. Ya Pero es eso no tiene evidente. nada de malo, no tiene nada de malo. O sea, Sí. creo que, ok, a lo largo de este episodio hemos definido algo que pueden ver en el documental Punk Attitude. 5% talento, 95% actitud. No hace falta, mae, ser un virtuoso para desempeñarse en algo que usted quiere transmitir. Simplemente está el deseo y los huevos que usted le ponga. Puede continuar con su historia de eutanasia. Mae, y los inicios de Eutanasia asemejan muchas bandas del speed moderno, mae, como una banda de México que se llama Violent Hex, que básicamente son dos elementos, es una guitarra y un baterista, y el guitarro funciona como vocalista. Es ruido por hacer ruido, básicamente, mae. Eutanasia surge de precisamente, mae, a ver, considero, mae, personalmente que la sociedad y el mundo en general, el ser humano, tiene una tendencia autodestructiva consciente. Nosotros tendemos a tomar las peores decisiones posibles para cualquier escenario porque nos convienen para seguir produciendo y para seguir creando cosas. Y al final de cuentas, una de las consecuencias que nos genera es, pues, precisamente eso, la autodestrucción. Es una autodestrucción consciente y continuada. Y de ahí viene el nombre de eutanasia también. Como muerte voluntaria, mae. Muerte no solamente voluntaria, sino asistida por un montón de ideales que al final de cuentas nos conducen a la autodestrucción determinante. Y al final de cuentas, mae, así como Lucifer, eutanasia no busca pues la creación de un movimiento ni el convencimiento político por ninguna corriente filosófica. De hecho, muchas de las letras de eutanasia hablan precisamente de, mae, la verdad es que el mundo es un absurdo constante. Haga lo que le dé la pinche puta gana, mae. De hecho, mae, la autodeificación que se aprendió de Lucifer, al menos en parte, por la cuestión satanista, mae, viene también de eso. Somos lo suficientemente capaces de hacer lo que nos dé la gana, pero al final de cuentas siempre somos lo suficientemente tontos como para tomar las peores decisiones. Entonces, al final de cuentas va como por ese ride. El nombre de eutanasia es eso, man. Una muerte voluntaria, asistida, bien razonada. Me encanta, me encanta. Damián, ¿me podrías alcanzar el CD de Lucifer que está en la parte baja de mano derecha del escritorio? Es un CD, se llama La Juventud, ese es nuestro futuro. Es azul, ese está justamente en la parte de abajo. Es delgadito. Me gustaría recalcar algo muy interesante con respecto a todo lo que me has comentado. Y es que ya establecimos que cada banda tenía un sentimiento, tenía un pensamiento, tenía una misión básicamente. Si tenemos en cuenta la visión y misión de la banda, podríamos asumir que los proyectos en los cuales usted ha estado han sido exitosos, porque usted y yo, como ya lo establecimos, compartimos Lucifer. Y yo creo que nosotros fuimos exitosos, mae. Yo pienso que el éxito es más allá de tener plata y tener un yate. Una vez usted lo dijo, mae. Ninguno de los dos nos imaginamos oliendo perico de las nalgas de una puta, mae. Sin embargo, podemos asegurar, mae, que cuando tenemos un objetivo, que en este caso es la autodestrucción, y lo logramos concebir, podemos decir que somos exitosos. O para usted, ¿qué es el éxito y por qué usted se ha metido en estas bandas y por qué continúa? Es decir, entiendo el hecho de que, man, necesito algo que rompa mi rutina porque no me gusta trabajar en esta ciudad con mi mamá
y trabajar en un call center es una mierda, pero podría explicarme, mae, qué es lo que hace que usted, Adolfo Ramírez Pichor, mae, se mantenga en el punk, mae, es decir, mae, no importa, mae, cómo usted intente canalizar todo esto, mae, al final, mae, simplemente es una acción mala, mae, ya sea en calidad musical o en actitud. ¿Por qué Bueno, usted está ahí? ¿Es exitoso en lo que hace? es una pregunta excelente, mae. Me gusta bastante porque pone en juego el concepto tradicional de lo que es realmente el éxito para cada uno de nosotros. Mae, yo me siento exitoso en el sentido no tradicional de la palabra. Me siento, vamos a ver, el progreso, la idea de construir una sociedad diferente que avanza en algún sentido, si es que existe algún sentido para avanzar, no es precisamente lo que me inspira como artista, mae. Yo creo que el progreso musical viene precisamente de cambiar la expectativa de los consumidores de arte. Y eso viene para cualquier corriente artística, mae, y me gustaría hacer énfasis en eso. Cuando yo consumo música, al menos, yo no me quedo con solamente la escena del artista, donde él se expresa musicalmente, un escenario típico, un concierto, como son en entrevistas, sino también observo el arte del disco, sus letras, etcétera. Es un fenómeno completo, mae. Por ejemplo, mae, ahorita están presentando lo que fue Lucifer y es uno de los principales referentes en cuanto a lo que yo estaba buscando en cuanto a música, porque ahorita hablamos un poco de la ironía. Ponga un poco la portada. La portada habla de Tucas, esa que están viendo ahí es Tucas, nuestro baterista. Antonio Valdeperas. Este, este mae, en su etapa más juvenil era el típico mae que era, pues bonito, mae, era agradable a las cámaras. Y el mae participó de Ok, un anuncio voy a dar de un contexto más antidrogas. exacto. Antonio Valdeperas era una persona que fue un niño actor. Tuvo la dicha de recibir una remuneración económica gracias a sus participaciones en campañas publicitarias. Una de ellas fue una campaña del IAFA, que es el IAFA, el Instituto Nacional de Farmacodependencia de Costa Rica. Y lo que decía era algo así, voy a citarlo porque no podemos subirlo por derecho de autor, pero dice: hola, soy Antonio, Antonio Valiente. Antonio me lo puso mi mamá porque así se llamaba mi abuelo. Y el Valiente me lo puse yo cuando le dije que no a las drogas. Y Y actualmente, aparecía el comercial del IAFA. Cuando Antonio Valdeperias, alias Tucas, hizo esta vara, tenía 9 años. Yo lo que hice es, bueno, pueden poner el CD en la cámara. La cámara, bueno, la toma es una de los tantos microsegundos que aparece ese anuncio del IAFA, que dura como 15 segundos. Y, mae, ahí donde me pareció como que el mae tenía más cara de idiota, mae. Esa fue lo que yo quería captar, como la cara imbécil del mae. Porque no quiero basurear al mae, sino simplemente era que quería hacer un disco irónico. la ironía de todos Ujú. nosotros. Porque cuando el mae creó eso, el mae le estaba diciendo que no a las drogas y para salvar a la juventud de Costa Rica, cuando nosotros lo conocíamos, era el mayor drogadicto. Es decir, digamos, yo era mayor que todos y yo en ese tiempo ni siquiera marihuana fumaba. Y, o sea, no estoy basureando a Tuca, simplemente era como la absurdez, la ironía. Además, usted está participando en un anuncio antidrogas en su juventud y ahorita en su adolescencia es un drogo. Me parece muy curioso. Es decir, ma, en serio, el ma tomaba Ira y todo. Y, ok, todavía mucha gente consume sustancias, sea cigarro o alcohol, ¿verdad? Legales, Café. ajá, siendo menores de edad. Pero me entiende, digamos, ok, nosotros entendíamos el punk nada más como despiche. Pero más allá de la drogadicción, creo que ese era como un toque straightish. Pero, mano, simplemente nos gustaba hacer despiche. Y cuando conocimos a este mae, es como, mae, quizás este mae es un reflejo de lo que es Costa Rica, mae.
Y creo que era una buena crítica, mae. Por eso es una buena portada de álbum. Y por eso el álbum se llama Es nuestra juventud del futuro, mae. Y con un signo de pregunta. Ajá, con un símbolo de pregunta, porque nos intentamos cuestionar, mae, ¿es nuestra juventud el futuro? O sea, mae, imagínese, mae. Iliafa intentó salvar a este mae que ahorita por el bullying se convirtió en un drogadicto, mae. Este mae, por ese comercial de Iliafa le hicieron bullying, rata. Hola, soy Antonio Valiente, mae. Ubíquese, mae. ¿Me entiende? Entonces, mae, creo que es una Ahora es muy dealer, buena... weón. Ahora es dealer en Cartago, weón. Mae, de hecho que... mae, es que, mae, eso es el punk, mae. El punk es algo Ma, increíble, mae. no lo Es puedo creer. increíble Ma, en el buen sentido de la realmente. palabra. No lo puedo creer el chile, ma, qué rajado. O sea, ma, qué rajado que hayan conocido a ese ma de ese anuncio, ma. Yo me acuerdo de esos anuncios de mierda, ma. Ujú. No solamente eran uno, ma, eran varios, era un repertorio de chamacos Ujú. diciendo como, yo soy Guillermo Valiente, yo soy María Fernanda Valiente. Ese mae era Antonio Valente. Y le digo una vara, mae, cuando estaban pasando Pero esa una vara. pregunta, o sea, cuando ese ma dijo Antonio Valiente, ok, ese era el nombre del personaje, ¿verdad? El hermano se llamaba Antonio. El mae se llamaba Antonio, el Valiente se lo puso a la mamá. Pero... No, perdón, Antonio se lo puso a la mamá, No, porque así se llamaba el no. abuelo, el Valiente se lo puso al mae cuando le dijo que no las drogas. No, pero, o sea, el maya se llamaba Antonio, entonces, Sí, en la vida real. Antonio Valdeperas. Ay, qué hecho verga, el maya lo hicieron usar su nombre real, entonces. Dato curioso, ese mae compró su batería gracias a los comerciales que grabó. Ese mae tenía una batería al estilo de Tommy Lee, es decir, una Ajá, batería ajá. doble bombo con doble, literalmente, bombo, mae. Ajá. El mae tenía un No, monstruo de batería, pero, mae. ay, ¿y cuánto le han pagado a ese maya No sé, entonces? mae, lo que se lo digo de esta manera, nosotros éramos una banda de punk y ensayar con esa batería, mae, era una experiencia. ¿Por qué? Porque el mae hacía con el doble bombo, mae. Y usted decía como, mae, este mae está tocando cada tambor al mismo tiempo, mae, no es el mismo. Entonces creaba una experiencia, mae, un poco más dinámica. Y como músico de punk, mae, me parecía más inyecte, mae. Era como que el mae se estaba intentando distribuir al mismo tiempo que yo estaba intentando cantar y hacerme una mierda en el piso, mae. El contenido de esta programación es propiedad de sus respectivos creadores, al igual que sus opiniones planteadas. Si quieres formar parte de un próximo episodio y difundir tu contenido, escríbeme en Instagram, @HansMorir, y coordinamos. Quiero comenzar a hacer un puente acerca del luciferismo y quiero utilizar este mensaje de crítica del Dare para decir el por qué tienen que seguir el camino del sendero izquierdo. Así que voy a citar algo, un libro que es de Adolfo Ramiro Sánchez, mejor conocido como Pichor. Este libro es conocido como Historia oculta del satanismo. O sea, Adolfo, ¿usted escribió un libro? No lo escribió, el papá se lo compró. Ah. Es un buen recuerdo de su infancia. Ok, yo, Adolfo escribió un libro de satanismo, están locos, qué rajado. Madre, voy a hacerlo lo mejor que puedo porque estoy ebrio y drogado y estos son las Hand Sessions. Así que está bien. Esto simplemente es un aporte muy valioso porque comenzamos a hablar de luz y ferma. Nosotros iniciamos como una broma, pero de cierta manera sí tenemos influencia en esto. Un breve anuncio parroquial, que rompa la cuarta pared, llevamos 1:37 minutos. Es un podcast exitoso, muchas gracias. Ahí vamos, seguimos, ahí, a estatus de tiempo. Y para concluir con esta cita de este libro, puedes leerlo, amigo, creo que eres el invitado y te lo mereces más. Es la metáfora de Prometeo en relación a ese párrafo. Es que hay muchas cosas sobre allá, eso hay. Es lo último, vean. Esto. Ajá. Se requiere. Un mito similar se repite en el jardín, entre comillas, de la historia del Edén. La serpiente, a menudo identificada con el diablo, tienta a Eva para que coma del árbol del conocimiento y se convierta en un ser de naturaleza divina. La caída, entre comillas, es en realidad una iniciación en toda regla donde la serpiente vuelve a ocupar el papel de Prometeo y otorga a la humanidad el conocimiento que Dios le ha negado. Punto. No sé si quieres que siga leyendo. Lucifer simplemente fue esa irreverencia que intentó brindar como el conocimiento de algo, no sé si exacto o absurdo. Lo que puedo decir es que ese conocimiento nos sirvió para observar ciertos patrones de pensamiento de personas que estaban en nuestra misma sintonía, Bate y Sony, Eutanasia, en su momento quizás de mago y no en música, sino en lo que nos ayudó. Nos ayudó a saber quién era Tucas, quién era Yotzi, además de eso nos ayudó a saber quién era Ciudad en el Mar en un próximo momento, Damián Moura acá. Bate y Sony nos enseñó quién era Brenda, quién era Anarchy in the Gallery.
Bad Sony también nos enseñó, mae, que eran Abimael, Crack Tapia, mae. Mae, hay mucho material que vamos a estar subiendo. Pueden seguirlo en Hans Morir todas las redes. Y ahí voy a subir las Hans Sessions. Muchas gracias a Damián Moura, a Pichor y a nuestro departamento de cámaras que próximamente se revelará. Buenas tardes, noches, días, al público con la única intención de entretener y difundirse. Muchas gracias a él, la o los invitados y al sonidista por default al hacer esto posible. Nos vemos. Muchas gracias por sintonizar las Hans Sessions. Hasta la próxima.